Bueno, muy bien, retomamos el contacto. Estamos por el canal 619 de DirecTV, estamos en BTV+, estamos en campotv.tv, estamos directo en Radio Rural, estamos por Facebook en Radio Rural 610 AM y ahora sí, digamos que la pelea de fondo, la presencia de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. Les agradecemos a todos los que están aquí presentes y especialmente a todos los que están siguiendo por los distintos medios esta conferencia, esta serie de entrevistas. La presencia del señor subsecretario del Ministerio de Ganadería, Ignacio Bufa, muchas gracias. Presencia de autoridades de la ARU aquí, algunos amigos, empresarios, periodistas. Le voy a dar paso a Leonardo Boya, un compañero nuestro, director de Contacto Rural, programa de muchos años en Radio Rural, que va a dialogar a partir de este momento con la ministra de Economía. Bueno, muy buenas tardes, un gusto estar compartiendo este momento de comunicación en este nuevo emprendimiento con Campo TV y Radio Rural, en esta plataforma de lanzamiento de la Expo Prado. Y bueno, sin más, porque tenemos muchas inquietudes y muchos temas en este momento. Hoy, además, la ministra de Economía ha estado en el clásico almuerzo con la Asociación Rural del Uruguay, en una coyuntura muy especial que tiene que ver con la reactivación, con la inversión, con el escenario de aquí en más, tras lo que ha sido este tramo de 6 meses complejo, porque han pasado los 6 primeros meses del gobierno y también de esta situación de pandemia. Economista, bienvenida y gracias por compartir este tiempo, muy amable. Muchas gracias, Leonardo, muy buenas tardes para todos. Un gusto estar en esta exposición del Prado Rural una vez más, en una situación complicada de pandemia, pero un gusto que se pueda realizar. Y bueno, y mucha suerte para el nuevo emprendimiento de este canal de Radio Rural. Bueno, muchas gracias. Además, ministra, vinculada familiarmente a la actividad agropecuaria, ¿verdad? Así es, vinculada familiarmente. Mi familia es de Cerro Largo, mi familia materna, y todavía tengo familia que vive por ahí. Y la verdad, Leonardo, que diría que de los pocos momentos gratos que uno ha vivido en estos 6 meses de pandemia ha sido los fines de semana, cuando iba a visitar a mi hija al campo, porque estuvo cuarentenando bastante tiempo en el medio del campo, cuando la iba a visitar, porque bueno, además de ver los lindos paisajes que tenemos, era ver que el agro seguía funcionando, que ahí los motores seguían marchando, y eso la verdad que era reconfortante. Sí, tal cual esa frase que bueno, se acuñó de alguna forma y el campo viene logrando sobreponerse a estas dificultades y a estas adversidades. Bueno, ¿y cómo fue esa situación? Un gobierno a pocos días de instalado que se enfrenta a esto absolutamente inédito de dimensiones globales, mundiales. ¿En qué medida trastocó los planes? ¿Cómo enfocaron esa situación? ¿Qué podemos decir hoy, 6 meses después? Ayer se cumplieron exactamente 6 meses de ese viernes 13, cuando el presidente de la República reúne a sus ministros a avisarnos que se sabía de los primeros casos de COVID-19 en el Uruguay. Y la verdad que lo que siguió fue un dejar de lado la agenda, el proyecto de largo plazo, que luego se retoma, para concentrarse, focalizarse en lo que era lo urgente. Y ahí fueron días de mucha tensión, días donde no solo Uruguay, pero el mundo entero estaba sufriendo las consecuencias de esta crisis, y por lo tanto casi que ocurría al mismo tiempo en todo el mundo. Entonces no podíamos mirar protocolos preexistentes, lo que decían los libros. Acá era sentarse y pensar qué era lo que había que hacer. Y ahí fue cuando muy tempranamente resolvimos desde lo económico que tenía que seguir funcionando los motores de la economía, y ahí fue que siguieron, bueno, ese primer fin de semana. Recuerdo de tener llamada con los organismos multilaterales de crédito, los bancos del mundo, donde Uruguay es miembro, para solicitarle apoyo, porque acá se necesitaba liquidez, plata, para salir adelante de esta epidemia. Y bueno, y siguieron días de muchas reuniones entre los ministros, entre el equipo económico, en donde el principal objetivo en ese momento era la compra de respiradores. Y después, bueno, medidas para atender sobre todo a las personas más vulnerables, a las empresas más pequeñas.
Bien, y se han transitado estos 6 meses bajo ese signo, bajo esa señal, bajo esa dificultad, y el tema presupuestal se elaboró en esas condiciones, además con el golpe, con el efecto que la pandemia le ha generado a la economía. Bueno, Uruguay ha desarrollado también esa estrategia de libertad responsable que hoy se exhibe a nivel internacional. ¿Cómo repercutió, por ejemplo, en el plano presupuestal, que es la instancia que en estos días se ha concretado a nivel del Parlamento? Decía que la pandemia nos hizo concentrarnos en lo urgente, pero no por eso dejábamos de tener la mirada en lo que era la recuperación y el mediano plazo. Era como que se trabajaba con distintos planos a la vez. Lo inmediato, apoyar a la empresa, al comercio que está en una situación compleja, ni que hablar de apoyar en lo sanitario, pero también ir pensando cómo recuperar inversiones, cómo ser más flexibles con las exoneraciones fiscales para promover las inversiones y también ya pensar en el mediano y en el largo plazo. De ahí creo que la ley de presupuesto no es el primer mojón. Creo que ahí lo que fue la ley que a mediados de abril entró al Parlamento, la ley de urgente consideración, tenía muchos de los temas que nosotros veníamos proyectando hace bastante tiempo, empezamos a implementarlos en la ley de urgente consideración y luego en la ley de presupuestos donde terminamos de incorporar estas políticas que van a marcar el rumbo de los 5 años que vienen. Y no por estar en un momento de pandemia o de crisis, y esto fue una discusión que tuvimos mucho al interior del gobierno, del equipo, no por eso íbamos a jugar a la chique, a hacer un presupuesto muy modesto, muy de defensiva, no. El desafío era, estos son nuestros planes, estas son nuestras políticas, y cuando digo nuestras, estoy pensando en cada uno de los ministerios y los tenemos que llevar adelante. ¿Y cómo se plasmó, cómo se reflejó ese criterio en la ley, en la propuesta de ley presupuestal? Y se plasmó en un criterio que era reabrir los presupuestos, lo que uno en una casa o en una empresa diría, bueno, no voy a dar por bueno lo que vengo haciendo, si vengo gastando en esto, no necesariamente lo voy a seguir haciendo, voy a analizar, voy a estudiar y realmente voy a destinar los recursos a donde quiero que vayan. Eso en la jerga del presupuesto se llama reasignación presupuestal, porque lo que había ocurrido hasta ahora era que en cada instancia presupuestaria, cada gobierno o cada institución dentro del presupuesto decía, yo quiero llevar adelante este programa, esta política. Y ese programa se agregaba el gasto a lo que ya se venía gastando y nunca se cuestionaba lo que se venía haciendo. Entonces, aquí, Leonardo, hubo, entre medio de la pandemia, y por eso reitero, fue un gran trabajo en equipo, porque cada uno de los ministros tuvo su tiempo para venir a una o más reuniones conmigo, con el director de OPP, también los servicios técnicos se reunieron para no mostrar los números, empezar por los conceptos. ¿Qué es lo importante que el Ministerio de Ganadería quiere llevar adelante, que el Ministerio de Vivienda quiere llevar adelante, que el MIDES quiere llevar adelante? Insertar esas políticas con los recursos que teníamos, pero no porque había que poner un máximo, un tope a esos recursos. Ningún ministerio dejó en el camino los proyectos con los que inició esta administración. Bien, y hoy justamente se daba este encuentro con la Asociación Rural, un clásico almuerzo que se estila con las autoridades, con los representantes de distintos sectores. Está la temática impositiva, naturalmente relacionada con la definición presupuestal, y bueno, allí ¿cómo enfocan el aspecto tributario para el agro? Bueno, decíamos recién los motores en marcha, y el agro es de alguna manera la locomotora, el agronegocio, el complejo agroindustrial. Sin duda que los motores del agro nos van a empujar al resto de los motores de la economía. Y en materia tributaria, creo que no solamente es relevante las propuestas que tenemos en la ley de presupuesto para el agro, sino que me parece importante recordar una propuesta que está vigente desde que se votó la ley de urgente consideración, que tiene que ver, porque aquí uno tiene que considerar que hay muchas empresas pequeñas que son las que han sido más
afectadas durante la pandemia. Y aún antes de la pandemia teníamos este foco en las micro, pequeñas y medianas empresas que sus impuestos tenían que tributar de acuerdo a su facturación. Claro. Si les va mejor, pueden pagar más impuestos. Pero teníamos un régimen que se llamaba IVA mínimo, que se pagaba un total fijo, y en la ley de urgente consideración se votó un cambio. A partir del 1 de enero, las empresas más pequeñas, lo que se llama literal el comercio, la industria pequeña, va a pasar a facturar a tributar de acuerdo a lo que facture. En otros aspectos tributarios que tienen que ver con el sector productivo en general, es una ampliación de la utilización de lo que son las pérdidas fiscales, que se pueden extender hasta por 5 años, que desde el ajuste fiscal del 2017 se había bajado ese uso, se había topeado en un 50% de las pérdidas fiscales. Nosotros estamos proponiendo en la ley de presupuesto que los créditos presupuestales se puedan descontar las pérdidas presupuestales se puedan descontar en un 100% en los siguientes 5 años. También hay cambios que tienen que ver con el impuesto al patrimonio en el agro. Hay una propuesta de que la evaluación del patrimonio sea no solamente un índice de canasta ganadera, como es en la actualidad, sino que sea el mínimo de eso o un valor, el valor catastral, que era como se hacía hasta ahora. También hay modificaciones para los contratistas rurales, de manera que no tengan que pagar doble el seguro de accidente. Esto fue una modificación que hubo y terminaron pagando los contratistas rurales doblemente el seguro de accidente. Y creo que básicamente los temas tributarios están en esa línea. Sí, Leonardo, vuelvo al punto, que esta ley de presupuesto, que engrosa una cantidad de políticas y además supone mejorar las cuentas fiscales, que en definitiva es las cuentas de todos los uruguayos, esa mejora no se hace con aumento de impuestos. Acá hubo un compromiso del gobierno de no aumentar impuestos y ese compromiso se mantiene a pesar de que a las 2 semanas de haber asumido esta administración nos encontramos con una situación de crisis sanitaria que nos obliga a gastar y a poner todos los recursos que sea necesario para atender la crisis sanitaria y obviamente su impacto económico y social. Claro. Ministra, esta plataforma que venimos comentando desde el punto de vista presupuestal y demás, ¿cómo puede contribuir junto con otros factores como la inversión a la tan necesaria reactivación? Bueno, ¿de qué forma se van a combinar las medidas, como usted decía recién, para ya encaminar las cosas hacia un crecimiento? ¿Qué más se necesita? ¿Qué más tienen pensado frente a lo que es el clamor y la urgencia seguramente de muchas familias en todo el país? Como decía Leonardo acá, no pensamos como en cuestiones estancas, sino que va fluyendo lo inmediato y el largo plazo, y aún durante la pandemia se tomaron medidas que se plasmaron en decretos que tienen que ver con la inversión. Inicialmente, las inversiones que se hacen a través de la Ley de Promoción de Inversiones, de la COMAP, se le dieron facilidades, se alargaron los plazos, se dieron más beneficios de lo que se estaba dando en un decreto que nosotros llamamos como un decreto transitorio. También hubo un decreto para promover la construcción de viviendas de interés social. Mucha gente en el interior del país y también en Montevideo todavía tiene el gran problema de no tener la vivienda propia, y eso era un elemento importante para solucionar, a la vez que esa inversión implica construcción, implica mayor crecimiento, impacto positivo en el crecimiento económico. También por decreto se dieron beneficios a lo que se llama las construcciones de gran porte. Y en estos días estamos por sacar, creo que los ministros hemos firmado todos, estamos esperando la firma del señor presidente,
un nuevo decreto para promover las inversiones en donde hay elementos mucho más específicos para aumentar el empleo. Aquí yo insisto que el principal desafío como en materia de política económica es el aumento del empleo. También consideramos en este nuevo decreto la descentralización de las inversiones. Es bueno que no solamente alrededor de la capital estén las inversiones, sino que necesitamos tener un país más equilibrado en todo su territorio. Tenemos también indicadores que tienen que ver con las exportaciones y luego tenemos indicadores sectoriales, particulares para cada uno de los sectores, entre los cuales se encuentran indicadores que tienen que ver exclusivamente al sector agropecuario. Y ahí se le da determinadas prioridades a, por ejemplo, las tecnologías que acompañen el cambio climático, a las inversiones que promuevan las exportaciones, y hay inversiones particulares que el señor subsecretario de Ganadería, que está presente acá, nos ha transmitido como una inquietud a considerar. El tema de infraestructura, de gran preocupación. Bueno, señalábamos inversiones, tanto públicas como privadas, desde el exterior o también locales. Bueno, ¿cómo se va a encarar esto? ¿Cómo se va a fortalecer? Y un comentario en especial sobre el tema de infraestructura por la significación que tiene. La inversión, como tú decís, tiene que ser tanto del sector privado como el sector público. Cada uno tiene su lugar y cada uno debería saber dónde tiene que ubicarse. El sector privado donde le parezca, el sector público apoyando al sector privado en lo que tiene que ver con la productividad, la competitividad del sector y, por supuesto, el sector público también allí presente en lo que es infraestructura educativa, infraestructura sanitaria, etcétera, y de esto hay bastante en la ley de presupuesto. En lo que tiene que ver con la infraestructura para apoyar al sector privado, en lo que tiene que ver con las carreteras, la infraestructura vial, terrestre, bueno, no es competencia de economía ese diseño, pero sí es competencia de economía que estén los recursos para llevar adelante esa infraestructura, porque al final la carretera mala, rota, implica mayores costos para trasladar la mercadería. Esto nos ubica en una situación menos competitiva que otro país donde las carreteras están bien, donde no rompo el camión por trasladar la mercadería, donde no le agrego un sobrecosto. Y en esto de financiamiento, también en la ley de urgente consideración, tenemos algunos artículos que se refieren a utilizar utilidades del Banco República extraordinarias para financiar la infraestructura, que tiene que ver con el Fondo de Estabilización Energética, si tiene excesos también pueda financiar la infraestructura, y también, y esto es en la ley de presupuesto, aumentamos la cantidad de recursos que se pueden utilizar para las asociaciones públicas privadas, lo que se conoce con el nombre de PPP, que también han resultado un instrumento que ha sido lento, que ha sido caro, pero que lo estamos perfeccionando, modificando para que sea un instrumento más que nos ayude en términos de infraestructura. Y ya se puede percibir, hoy hablábamos de señales de reactivación que el Ministerio de Economía y sus equipos están recabando en determinados indicadores. ¿Se puede percibir o se puede señalar o es muy prematuro hablar de la tendencia de esa reactivación? El gobierno la espera en forma de V corta, la espera en forma de U, la esperan en forma más inmediata, algo más demorada. ¿Qué percepción tienen? La percepción, Leonardo, diría que es la misma que dábamos un poco a ciegas al principio de marzo. Ahora recién tenemos los datos del primer trimestre de producto, pero reafirmamos ese diagnóstico de que hemos tenido una caída fuerte, pronunciada. Seguramente el segundo trimestre del año tenga una caída de 10 o más de 10% de caída, pero visualizamos que este trimestre que estamos transcurriendo ya estamos con una recuperación. Y sí, tenemos indicadores como es la venta de combustibles, que nos muestra esa recuperación, como es la propia industria manufacturera, el núcleo de la industria manufacturera, como es la recaudación de la DGI. El último número de la recaudación, tenemos una caída
cuando se la compara con un año atrás, pero es una caída mucho más chica que las caídas que venimos teniendo. Y hay un indicador que es bastante elocuente, que es el de la venta de automóviles, que ahí sí, si uno mira los números hasta agosto, tenemos una caída pronunciada y un aumento pronunciado. O sea, la V corta de la actividad que estamos esperando es lo que ya estamos viendo en este indicador de caída de automóviles. Que no quiere decir que esto se haya superado, que no tengamos más crisis sanitaria, seguimos teniendo casos, pero está contenida la situación sanitaria y desde el punto de vista económico entendemos que el peor trimestre habría quedado atrás, que sería este segundo trimestre. Ministra, se señala con enorme preocupación por los empresarios la competitividad, la inserción en los mercados internacionales. Uruguay es un país caro para vender en el exterior. Bueno, ¿cómo incide todo este paquete de medidas y el gobierno cómo se posiciona para mejorar esa competitividad justamente en los diferentes destinos? Comentábamos hoy justamente en el almuerzo con la Asociación Rural el problema de competitividad que arrastramos de hace mucho tiempo, que pone en una situación de desventaja a nuestros productores, a nuestros exportadores con respecto a otras regiones. Y básicamente el abordaje, la forma de solucionar este tema de competitividad es: necesitamos mejorar las cuentas públicas, necesitamos tener mejores cuentas públicas para que necesitamos bajar el gasto, vamos a ponerlo en nombre concreto, necesitamos bajar el gasto y necesitamos terminar de sacarle recursos al sector privado, porque en definitiva lo que hemos tenido hasta ahora, en esta lógica que yo decía de presupuesto que va aumentando año a año, es que ese aumento del presupuesto, ese aumento del gasto, se financiaba con aumento impositivo. Uruguay es de los países con la carga fiscal más alta de América Latina y del Caribe. Sacando Cuba, es el país con la carga fiscal más alta. Bueno, eso es lo que hay que frenar, hay que revertir, y por eso es que la propuesta es que la mejora fiscal tiene que venir con ahorros de parte del Estado, y la solución no es aumentar los impuestos. Por ejemplo, en el tema energético, tarifas de UTE, tarifas de combustibles, que son dos factores de fuerte peso en la dinámica empresarial. Así es, y hemos dicho y reiteramos que el camino, el objetivo aquí es llegar a tarifas tanto de electricidad como de combustibles que estén alineadas con las tarifas de la región, porque si no tampoco nuestros productos pueden entrar a competir. Y ahí en la ley de urgente consideración se avanzó en ese sentido, se tomaron algunas medidas, y también en la ley de presupuestos se complementa con algunos artículos que tienen que ver en cómo se gestionan las empresas públicas, porque acá hay dos partes. Primero, las tarifas tienen que reflejar los costos de las empresas. No pueden aumentar las tarifas para financiar al gobierno. Esa es la lógica que no queremos. Entonces, para eso, en esa primera parte, en la ley de urgente consideración, se dio otro rol a las unidades reguladoras de los mercados, de las tarifas públicas, en donde son las unidades las que informan al gobierno cuál es el aumento que corresponde. Pero eso de acuerdo a la realidad de la empresa. Un camino que hay que ir transitando en paralelo, y que lo estamos haciendo, es que las empresas estén bien administradas, estén bien gestionadas. Y por eso en el presupuesto, en el proyecto de ley, tenemos artículos que tienen que ver con pedirle a las empresas públicas, que son de todos, que nos digan qué rendimiento van a tener, exigirles un rendimiento, exigirles que transfieran utilidades a el gobierno, porque los dueños de las empresas públicas somos todos. Entonces es necesario que la empresa pública tenga una utilidad y la transfiera al gobierno, porque es una manera de transferirle a todos los uruguayos. Y también le pedimos que nos indique cuál va a ser su plan de inversiones.
Ministra, veníamos desarrollando la situación de urgencia que el país ha venido atravesando, pero también hay otros temas importantes. La variabilidad climática, por ejemplo, que es un área enormemente relacionada con los resultados de la producción agropecuaria, y el país ha sufrido diferentes embates en ese sentido. ¿Cómo se encara este escenario de orden climático? Bueno, estamos en una exposición ganadera, agrícola, productiva, que es de campo y cielo abierto, en definitiva. Sin duda, Leonardo, que el tema de cambio climático tiene que estar en la agenda, está en la agenda agropecuaria y también en la agenda económica. Este sábado votaba en las elecciones para el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y uno de los temas más relevantes que se habló en esa reunión del Banco Interamericano de Desarrollo fue el tema del cambio climático. Y acá creo que el sector agropecuario se ubica de dos maneras. Por un lado, cómo minimizar el impacto de este cambio climático en el resultado del emprendimiento agropecuario. O sea, cómo lograr que el retorno del sector agropecuario no vaya de la mano de si tengo sequía, si tengo exceso de agua. Eso es un plano. Y el otro plano es cómo lograr que el desarrollo de la actividad agropecuaria sea amigable con el ambiente, que no haya ahí un problema. Y bueno, los dos enfoques son abordados desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y desde el Ministerio de Economía y, por supuesto, desde el nuevo Ministerio de Ambiente. En ese sentido, como decía, el nuevo decreto de la COMAP, que vamos a estar sacando próximamente, hay elementos referidos específicamente al cambio climático. En la ley de presupuesto hay recursos que se destinan, del Fondo de Emergencia Agropecuario, se destinan a un plan piloto con los seguros agrícolas. Es fundamental que poder desarrollar los seguros, poder tener una cobertura en el sector agrícola frente a los riesgos y las diferencias climáticas que podemos tener. También tenemos y vamos a trabajar más temas que tienen que ver con el uso del agua. Es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Ya hay elementos, beneficios tributarios para las inversiones que tengan que ver con el manejo de agua y creo que le tenemos que dar todavía más importancia para que sean mejor utilizados. Ministra, en las últimas décadas se ha dado una fuerte inserción laboral de la mujer en el mercado. Estamos en una exposición del campo y la mujer es un protagonista esencial de la producción agropecuaria, sin dudas. Bueno, ¿cómo se percibe esta acción? ¿Qué desafíos, qué inquietudes hay para los diferentes sectores de la población rural y en particular para la mujer, para la familia? Gracias, Leonardo, por la pregunta. Este es un tema que, bueno, primero como mujer me importa y preocupa mucho. Y en el caso de la mujer rural, diría que la directora del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernanda Maldonado, que está muy empoderada y muy atenta a este tema. Y ahí, obviamente que el objetivo es lograr que todos los hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades, independientemente de que si nacemos en Montevideo, en el interior, en una capital, en un pueblo o en el medio del campo. Ese es el gran objetivo. Los datos que tenemos sobre las mujeres rurales trabajadoras no son muy buenos, es difícil porque hay mucha sobreposición de datos, y lo que sí hemos detectado es que los impulsos para apoyar, para lograr que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres, son como impulsos aislados que no terminan en resultados muy positivos. A lo que me refiero es que más allá de un tema de capacitación a la mujer, por ejemplo, las mujeres, las tejedoras rurales, es muy bueno apoyarlas en la capacitación, pero igualmente bueno es apoyarlas para que continúen a lo largo de esa cadena de producción, que puedan tener su emprendimiento,
que puedan vender en el mercado interno, que puedan dar ese salto a, ¿por qué no?, a exportar al mundo. Por eso el enfoque en este momento es un enfoque integral, que no sean impulsos aislados de distintas instituciones, pero lograr desde el gobierno todo, buscar la manera para apoyar a lo largo de toda la cadena de producción a hombres y mujeres, pero en este caso son las mujeres que las cifras nos muestran que están más relegadas. Con programas específicos, por ejemplo. Así es. Bien, ministra, tuvo oportunidad de recorrer la exposición. Estamos en un evento que, bueno, que es único en la región. Los países vecinos no pudieron llevarlo adelante. Bueno, ¿qué le pareció? Y de alguna manera, ¿cómo vio lo que presenta la Asociación Rural estos días aquí en este predio? En primer lugar, cuando uno ve una exposición de este tipo en plena pandemia, las felicitaciones a la sociedad uruguaya, ¿no? Porque hay protocolos y los uruguayos estamos respetando los protocolos. Creo que eso habla también de cómo se ha manejado, del relativo éxito. Es difícil hablar de éxito cuando se trata de una pandemia, pero diría que el buen manejo del país con respecto a esta crisis sanitaria obedece a cómo los uruguayos hemos usado esta libertad y cómo hemos sido responsables y nos hemos cuidado entre todos, y son todas palabras conocidas, pero son no por eso dejan de ser reales. O sea que da alegría que como uruguayos podamos respetar el protocolo y tener instancias de este tipo. Y bueno, y después la exposición rural es una fiesta como siempre. Hablábamos, no hoy, pero en alguna visita en el despacho, que es traer el despacho del ministerio, que es traer un poco el campo a la ciudad, y me parece que está muy bueno que se pueda mezclar ciudad y campo para quienes no tienen la oportunidad de hacerlo, de poder salir, de entender que el Uruguay es uno solo, que el campo nos ofrece mucho, y que sin duda, como decía al inicio, el motor del agro siempre está, no es el único motor que tenemos, pero sin ese motor el resto de la economía no puede salir adelante. Y que otros sectores, quizás de continuar estos indicadores auspiciosos, puedan tener un camino de mejora de la actividad. Estoy pensando en el turismo, por ejemplo, cuando estamos a pocos meses del arranque de una temporada. Los demás sectores, pues, por suerte, se está trabajando en protocolos de reactivar la economía. En la mañana de hoy, como todos los lunes, teníamos equipo económico con el director de planeamiento, con Alfie, y con el presidente del Banco Central, Labat, y justamente Alfie nos comentaba de cómo se está trabajando en ir reactivando los distintos sectores. Claramente el sector turismo está sujeto a lo que pase con el resto del mundo, no podemos controlar esa variable. Hemos sido desde el equipo económico especialmente cuidadosos en apoyar al turismo con medidas particulares para el turismo, más allá de las medidas de préstamos que se han dado a todos los sectores. Se le ha tenido en consideración lo que son las tarifas fijas de las tarifas públicas, del agua y la electricidad, porque claramente el sector turismo no tiene demanda, y si no tiene demanda es muy difícil que pueda funcionar. Por lo tanto, uno lo que apela ahora es a que sobreviva, digamos, esta tormenta, y ojalá haya mucho turismo, mientras tanto, nacional, para que pueda de alguna manera colaborar con este sector, que es de lo que está más perjudicados en este momento. Bien. Economista Azucena Arbeleche, ministra de Economía, gracias por habernos acompañado en esta jornada de lanzamiento de este proyecto de comunicación y de información agropecuaria. Muy amable. Muchas gracias, un gusto, y bueno, mucha suerte para todos, y a disfrutar la exposición. Muy amable.